Damos gracias a cada uno que se ha conectado y toma estos tiempos Ujú. como un tiempo de compartir, de aprender la palabra juntos. Realmente son maravillosos estos momentos. Yo creo que es lo que hemos estado diseñados como iglesia, a todos los días escudriñar su palabra. Así que ora conmigo y dile, Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, porque podemos conectarnos por medio de esta plataforma, donde sabemos que hay un mismo sentir, un mismo espíritu, 10 de aprender de tu palabra, compartir con nuestros hermanos, dar gracias por cada vida que está aquí presente. Damos gracias por la vida de Pedrito que está aquí, todos los que se han conectado. Creemos Amén. que son testimonios vivientes, que tu gracia y favor ha estado con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que este tiempo sea un tiempo donde podamos reflexionar en tu palabra, analizar lo que realmente tú nos llamas a santificarnos todos los días y que juntos podamos avanzar hacia la meta que es estar contigo y ser esa persona perfecta, pero solamente va a pasar cuando tú vengas, Señor. Que podamos coger nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte a ti, Señor. Toma el Amén. control, danos la sabiduría y la gracia y que tu presencia sea el centro de nuestras vidas en este tiempo. Te damos toda la adoración a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que Amén. Amén. le entregamos al pastor, que es el que tiene la clase en esta mañana. Así que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Es un privilegio cada sábado el poder estar aquí. Realmente no tenemos las palabras de agradecer al Señor por permitirnos todos los sábados por la mañana conectarnos con ustedes y conectarnos con la palabra del Señor por medio de la persona del Espíritu Santo. Realmente yo creo que nuestros sábados han cambiado para mejoría porque imagina, empezar con las familias de uno es algo tremendo y nos motiva durante el resto del día, inclusive hasta en el día de mañana, a buscar la palabra del Señor, a querer unirnos y buscar ese calor entre los hermanos que forman parte de la obra del Señor. Y en esta clase, como le hemos dicho, vamos a estar continuando con este bella enseñanza que yo creo que ha sido de bendición para todos nosotros y es algo que realmente es algo muy bonito el poder hablar y compartir con cada uno de ustedes. Y aquí vamos a poner en pantalla aquí lo que vamos a estar compartiendo y se trata de lo que es la santificación. Yo creo que esto es un tema muy lindo y que muchos de nosotros, yo creo que esto es la meta, ¿verdad? Como hijos de Dios, es vivir una vida de santificación, cual todos sabemos que realmente esto es un proceso que va a continuar hasta el día que Jesús venga para recogernos. Y muchos dicen, tal vez no lo entiendo muy bien porque se supone de que en el momento que acepto a Jesucristo, soy santificado y sí, hasta cierta manera sí, pero la santificación es un proceso de todos los días y queremos entrar en este tema, en verdad, fundamental número 9, la santificación. Hoy es sábado, enero 17 y vamos a entrar a compartir en qué es lo que dice la palabra del Señor, porque eso es como siempre nuestra regla infalible. Siempre y cuando queremos hablar de un tema, queremos llevarlo a la palabra del Señor. Y yo creo que si hay una manera de empezar esta clase, hay algo que el Señor me ministró en el día de ayer, de último minuto, cuando ya tenía todo el material preparado para el día de hoy. Estaba leyendo en la palabra, me gusta tener un tiempecito en la palabra todos los días, y vi que realmente Pablo es una persona que nos habla y dije, wow, esto sería una manera buena de poder abrir esta clase, porque conocemos al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, pero hay un nombre que Pablo nos da acerca de la persona del Espíritu de Dios y dice en primero de Romanos, en Romanos capítulo número 1, versículo 4, Pablo le llama al Espíritu de Dios Espíritu de Santidad. Y yo creo que pudiéramos resumir la clase en esto porque realmente si hay una persona que nos va a ayudar todos los días es ser santos y estar en ese proceso de la santificación, cual es aparecer más y más como a Dios todos los días, es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo, cuando está escribiendo esta carta a los creyentes en Roma,
le dice, hablando de las personas de Jesús, que fue declarado como el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y esto está en Romanos 1, versículo 4. Y más adelante, Pablo le dice a los que están en Roma, que son amados por el Señor, él les dice que ustedes son llamados a ser santos. Y yo creo que esto es un llamado que todos tenemos, realmente como si tal vez muchos decimos, wow, tal vez Dios nunca me ha hablado a través de una persona o directamente de un llamado de pastorado o de evangelismo o de apostolado o de profeta o de maestro, pero sí hay un llamado sobre todo para ser santos y santificarnos todos los días. Esto es algo de sumamente importancia y es algo lindo que podemos ver la carta de Pablo hablando a los creyentes en Roma, que solamente en una salutación, saludando a los hermanos, les da este nivel de doctrina, de fundamento, de base, y les dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad y ustedes son llamados por el Señor a ser santos. Y yo creo que realmente podemos entrar a la clase y decir, wow, la santificación, esto es algo grande. Realmente, ¿de qué se trata realmente? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué significa realmente la santificación? En la Biblia la santificación significa, como estamos hablando, el proceso por el cual Dios aparta y transforma al creyente para vivir en santidad conforme a su voluntad. Yo creo que esto realmente nos da una definición muy sólida. Es el proceso que Dios nos aparta y transforma como creyentes para vivir en santidad según su voluntad. Y su voluntad que nosotros sabemos cuál es perfecto. Entonces, naturalmente, cuando hablamos de procesos, yo creo que todos sabemos lo que son los procesos. Yo escucho a una persona todos los domingos, cada vez que lo vemos, la vemos, ella siempre nos dice, después que uno lo saluda, cómo estamos, y siempre nos dice en proceso, pero caminando. Y esto él lo ha hecho lema a ella y nos hace reír porque es verdad, la vida es de proceso, el caminar del Señor es proceso, pero siempre hay un porqué, hay una bendición, hay un propósito y podemos mirar que aunque estemos tal vez en proceso, pero siempre estamos en victoria porque Dios anda con nosotros y Dios está con nosotros santificándonos todos los días un poquito más. Y tal vez tú dices, wow, hay muchas áreas en mi vida donde necesito ver la santificación de Dios obrar y Dios la conoce. Dios sabe cuáles son y por eso tenemos a la persona del Espíritu Santo que mora con nosotros, que anda con nosotros, que todos los días juega un papel importante y crucial en nuestra santificación. Entonces, cuando estamos hablando de proceso, vamos a ver lo que realmente implica, lo que se trata este proceso de la santificación. Número uno, yo creo que es uno de los más importantes, es ser apartados para Dios. Y esto es más para nosotros. Esto fue otro punto que el Señor me ministró ayer, donde Pablo cuando está hablando de su llamado a predicar a los gentiles, ¿verdad? Él está hablando de una manera que realmente me impactó porque Pablo, alante de esta carta, al comenzar esta carta a los creyentes en Roma, él no es ligero para decir yo soy apóstol, yo soy endorsado por Apolo, yo soy esto, yo soy aquello. No, él dice más bien, tengo este llamado y fui apartado por gracia. Y yo creo que de esto es lo que se trata uno la vida, saber que somos llamados a la salvación, pero también fuimos apartados para Dios. Y esto es todo por gracia, por la gracia del Señor, porque nadie de nosotros que estamos aquí merecíamos este regalo de la salvación, merecíamos este tesoro tan grande que no tiene comparación a nada de lo que está en la tierra, pero Dios en su infinita bondad, en su gracia, en su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza que no avergüenza, para un reino inconmovible, y Dios nos separó y nos sigue separando durante este gran proceso de la santificación. Así que tú eres separado para Dios. Dios te separó y por eso dice, Dios nos separa del pecado para que seamos como Él. Nos separa, nos aleja de aquella cosa que no es de Dios, porque no hay pecado, no hay maldad en la persona de Dios. Él es un Dios santo,
y Dios nos llama a ser santos. Por eso Pedro dice en Primera de Pedro, yo creo que esto es uno de los versículos que lo vamos a tener clave en este día. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 15 al 16, dice de esta manera: sino como aquel que os llamó es santo, hablando de la persona de Dios, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santo, porque yo soy santo. Y esto no es Pedro diciendo ser santo porque yo soy santo. No, esto es Pedro hablando la palabra del Señor en esta carta de Primera de Pedro: ser santo porque Dios es santo. Servimos a un Dios santo. Él es un Dios perfecto, cual en él no habita el pecado, no habita la mentira, no habita la oscuridad, no habita tinieblas, no habita pecado, no habita nada de lo malo, solamente lo bueno. Él es un Dios bueno, perfecto, agradable. Él es santo. Él es santo en todos sus caminos, en lo que dice, en lo que hace, y no hay error en nuestro Dios. Y nosotros tenemos ese llamado, wow, qué grande, a ser como Dios, ser santo porque Él es santo. Entonces, ¿qué más implica este proceso de la santificación? ¿Qué más tenemos que entender a través de la jornada de ser santificado por medio de la persona de Dios y por medio del Espíritu Santo? Es un proceso continuo que continúa todos los días. No es que en el momento fuiste santificado hasta el 100 y ya no tienes que funcionar, trabajar en esto. No, esto es todos los días. No te tienes que sentir mal. No tienes que decir ya hasta aquí llegó mi vida porque cometí un error. No, no tienes que sentir, no, el Señor no podrá usar una persona como yo, como todo este defecto. Hasta aquí llegué, el Señor va a estar bravo conmigo, no pude llegar a la talla de donde el Señor tiene pensado de mí como persona. No, esto es un proceso continuo de todos los días. No es solo un evento, sino un crecimiento diario en obediencia y carácter cristiano. Wow, yo creo que esa palabra, obediencia, a veces es una de las palabras más difíciles, ¿verdad? Andar en la obediencia y el carácter, tener carácter cristiano. Hay una palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, como lo estamos viendo en pantalla, en versículo 3, que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ahí hacia adelante hace una lista de otras cosas que debemos, esta iglesia en Tesalónica, separarse, pero incluso nosotros hay cosas del pecado que tenemos que alejarnos, apartarnos de ellas, dejarlo a un lado, levantarnos, como dice la palabra, separarnos del pecado que nos asidia, separarnos, no caer esclavo en eso. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sabes qué es la voluntad del Señor para ti? Muchas veces pensamos, la voluntad de Dios para mí, yo no la sé, pero yo sé que yo quiero llegar a tener esto, quiero llegar a este lugar, quiero tener este estatus. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú te unes y que dejes espacio al Espíritu Santo obrar en tu vida. Eso es la voluntad de Dios para tu vida. Es vuestra santificación. Es un proceso que involucra a dos personas. Tienes que dejar al Espíritu Santo obrar, pero tienes que estar dispuesto a dejar al Espíritu Santo obrar y decir: yo voy a entrar a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a ver realmente cuál es el carácter cristiano, cuál es el carácter que refleja una vida de santidad, y colaborar con la persona del Espíritu Santo todos los días para entrar en la santificación. Cuando hablamos de esto, podemos decir, wow, también la santificación se trata de la obra de Dios y la responsabilidad humana. Como le estoy diciendo, es una obra del Espíritu Santo, pero hay una área que nosotros también como creyentes tenemos que entrar, tenemos que dejar al Espíritu Santo obrar y colaborar con el Espíritu Santo. Dice: el Espíritu Santo obra en nosotros, pero debemos cooperar viviendo en obediencia.
¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que el Espíritu Santo te va a ir revelando de día en día. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a ir mostrando, tal vez a través de leer la palabra, a través de ese toque de conciencia cuando estás haciendo algo, cuando estás hablando algo, cuando estás pensando algo, viene la obra del Espíritu Santo y a veces te da esa molestia, inquietud, y ahí es donde podemos ver que Dios está obrando en el creyente, y ahí nos toca a nosotros colaborar, tener obediencia, tener esa delicadeza de poder escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios quiere. Yo escuchaba a una persona que predicaba en una ocasión y dijo, el peligro del creyente no es cuando tú sientes que el Espíritu Santo te está hablando a la conciencia. El peligro de un creyente es cuando ya tú no sientes esa voz que te habla a tu conciencia, esa voz que te habla a tu espíritu, esa voz que habla a tu corazón y te dice, mira, tal vez esto no es, tal vez esto sí, tal vez tienes que cambiar esto, tal vez tienes que superar, no deje de ser esto, esto está bueno, mira, cambia. Cuando ya no tenemos esa en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, cuando no sentimos esa dirección de parte de la obra del Señor en el proceso de la santificación, ahí es cuando entramos al peligro. Pero todos los que estamos aquí podemos decir, el Espíritu Santo es mi guía, es el que me está guiando, es el que está caminando conmigo, es el que me moldea todos los días a través del proceso de la santificación. Dice Filipenses 2:13, si alguien me lo puede leer en pantalla para así escuchar un feedback de ustedes. Filipenses 2:13 está aquí en la pantalla. Si lo quieres buscar en tu palabra, en la Biblia, lo puedes hacer. Si alguien voluntariamente me lee este versículo, Filipenses 2:13. Amén. Amén. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Eso es que lindo. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo creo que aquí no tenemos que añadir nada. Esto es un versículo que nos habla realmente que hay un Espíritu de Dios entre nosotros, el poder de Dios que actúa entre nosotros, porque ¿cuál es la importancia de esto? Esto es algo realmente que debemos de entenderlo. Vivimos con una carne que es nuestro enemigo de estado, podríamos decir, el enemigo número uno de nuestra vida, el más buscado entre la lista de los buscados. Esta carne es horrible. Esta carne tiene una naturaleza pecaminosa, es una carne caída que dice la palabra cual hace enemistad con Dios todos los días. Esta carne no va a querer que tú te involucras en el proceso de la santificación. No va a querer que tú te involucras a trabajar, a dejar que el Espíritu Santo moldee tu vida. Y hay un mosquito aquí volando, pero eso se va en el nombre de Jesús porque va a ser santificado con mi mano tal vez cuando lo agarren. Pero estamos en contento. Esto es algo que tenemos que entender que el Espíritu Santo trabaja con nosotros y es el que en nosotros produce, escucha esto, produce así el querer como el hacer, porque de mi propia voluntad como humano, yo no voy a querer hacer lo que Dios quiere. Cuando yo tengo ese deseo de leer la palabra, cuando me levanto digo, wow, quiero ir a la palabra del Señor. ¿Sabe que eso es la buena voluntad de Dios? Eso es el Espíritu Santo orando en tu vida. Siéntate privilegiado, siéntate especial. Cuando dices, wow, tengo unas ganas de orar, de encerrarme en la oficina, encerrarme en mi cuarto, a orar, a escuchar del Señor, a gemir, a orar por mi hermano, a pedir, a interceder. Siéntete privilegiado porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida por la buena voluntad de Dios, porque estos querer, estos anhelos no vienen de ti como humano, porque vivimos en una humanidad caído, vivimos en un mundo pecaminoso donde el pecado entró y separó al hombre de Dios, pero el Espíritu Santo vino, Dios Jesucristo vino y nos reconcilió con el Padre y ahora estamos en relación con nuestro Padre por medio del sacrificio de Jesucristo y ahora tenemos el deseo, el querer como el hacer
por la buena voluntad del Espíritu Santo. Así que sepa todos los días, esto es una obra de Dios, pero a mí como persona tengo que tener esa responsabilidad delante de Dios de querer ser partícipe en este proceso y en esta obra tan maravilloso de la santificación. Esto es algo grande, amado iglesia. Y vamos a ir al próximo, que yo creo que esto es algo bello, transformación del carácter. ¿Cuántos pueden decir, wow, mi carácter es algo grande, mi carácter es algo fuerte? Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa, era una persona con un carácter un poquito fuerte, y tal vez ustedes dicen, todavía lo tiene. O tal vez dicen, bueno, yo no noto ese carácter fuerte, pero gloria a Dios. Dios está orando en cada uno de vosotros. Yo me acuerdo cuando nos conocemos, sí, era una persona de un carácter un poquito más fuerte, por los golpes de la vida, ¿verdad? Por las cosas que uno pasa, por los procesos, esa palabra que siempre decimos, por los procesos que pasamos, y el Espíritu de Dios fue obrando en mi persona, y también la mano de mi esposa fue, no es que me daba ni nada, no sé, no me malinterpreten aquí. Ella es una persona realmente que ha sido de Dios, una mujer de Dios, con un amor fuera de este planeta, un corazón que como el de ella casi no lo he visto, porque es una corazón tan genuina, un corazón que nunca está buscando nada para ella y quiere siempre sacar lo mejor de una persona. Y gracias a Dios que la conocí y conocí a Dios y al Espíritu Santo, y vi cómo Dios, a través de los procesos, pudo cambiar mi vida, ¿verdad? A través de los momentos, de los golpes, de las tribulaciones, a través de los momentos aún alegres, de las victorias, vi el Señor obrando en mi vida. Y esto se trata de la transformación del carácter. Nos conforma cada vez más a la imagen de Cristo. Esto es decir, que el Espíritu Santo nos hace más a la imagen y semejanza, porque fuimos hechos a imagen de semejanza y semejanza de Dios. Esto fue lo que Dios hizo, en el hombre, en el principio de la palabra del Señor. Y cuando pues, lo podemos estudiar en Génesis capítulo 1, hagamos el hombre según nuestra imagen y semejanza. Esto siempre fue el corazón de Dios, que nosotros pudiéramos cargar con esa imagen, con esa semejanza tan grande y tan valioso de ser imagen de Jesucristo, de ser imagen de Dios. Por eso, segundo de Corintios, voy a pedir a alguien que me lo lea, capítulo 3, versículo 18, nos dice de esta manera. Alguien lo puede leer en segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Está aquí en pantalla, el que la quiere leer, o si lo quiere buscar en la Biblia, en tu tableta. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Wow, qué lindo. Y nosotros podemos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Sepa que tu vida todos los días está pasando por un proceso donde Dios te está conformando, donde Dios te está cambiando. A veces hay áreas como el barro que, cuando pasa por las manos del alfarero, cuando pasa por el fuego, el alfarero pueda ver de cerca defectos tal vez que nosotros no podemos ver, como el barro, y viene el alfarero con ese famoso martillo, y cuando para nosotros, cuando estamos bien y cuando la imagen se ve perfecta, porque tal vez estamos viendo por espejo oscuramente ahora mismo, y tal vez podemos decir, wow, hasta aquí soy tremendo cristiano, me siento bien, y es cuando viene el alfarero y hace ¡prap! Y nos destruye. Y eso es algo importante, porque vuelve el alfarero en sus manos, y yo creo que la Biblia nos habla de esto, de estas palabras, que no hay mejor lugar para nosotros como barro estar que en las manos del alfarero.
y nos hace de nuevo, nos pasa por el fuego. Y esto es realmente lo que hace Dios con nosotros, que nos va transformando de gloria en gloria. Y no es para dañarte, no es para herirte, no es para dejarte de una manera que tú te sientes roto, no, es para conformarte aún más a parecer como la imagen y semejanza de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Dios te tiene en sus manos y todos los días te va a conformar, todos los días, mientras dejes que el Espíritu Santo brega en tu vida. Él va a cambiarte y moldearte y va a transformar tu carácter. De repente vas a decir, wow, antes yo era de esta manera, yo sufría estas cosas, antes yo hablaba de estas cosas, antes yo reaccionaba de una manera, pero hoy, a mi sorpresa, eh, wow, hoy en día no, ya no sufro esto, ya no me molesta, puedo vivir en paz. Y es que el promesa, el proceso del Espíritu de Dios está trabajando contigo. Dios trabaja, está trabajando contigo y conforma tu vida todos los días a su imagen y semejanza. Transforma tu carácter. Yo creo que hay una palabra que siempre me dice una persona muy cercano y siempre me dice, Dios no va a quitar tu carácter, porque tu carácter es tu carácter. Dios no te lo va a quitar, pero sí lo va a moldear y sí lo va a usar para su gloria. Y esto es algo importante que debemos de tenerlo presente. Tu carácter, no te preocupes de ello. Solamente preocúpate de estar en las manos de Dios, en las manos de Dios, para que el Espíritu Santo puede transformar tu vida de una manera especial. Y por último, yo creo que esto es una cosa muy importante. La santificación es por medio de Jesucristo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero es la persona de Jesucristo quien definitivamente hará este proceso de santificarnos. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dame leerlo una vez más. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, está hablando de ti y de mí, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, es decir, que la sangre de Jesucristo, cual lleva todo pecado, padeció fuera de la puerta. Él quiere decir que Jesucristo es el que hace este proceso de santificarnos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo todos los días te limpia, te redime, te enjuaga. En la sangre de Jesucristo te da comunión con el Padre todos los días y quita poco a poco todas las impurezas de ti todos los días mientras estás siendo santificado por Jesucristo para parecerte más a la imagen de semejanza de Dios. Esto es una obra que Dios hace y puede hacer en tu vida. No es algo que tú tienes que hacer todo, no lo tienes que tratar de cargar solo, no tienes que decir, bueno, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, no. Deje que la persona de Jesucristo entre a tu corazón, trabaje en tu corazón, trabaje en tu mente y acepta que la sangre de Jesucristo, cual fue derramado por ti y por mí, es la sangre que realmente hace una obra de santificarnos. Esa sangre del Cordero perfecto que fue inmolado por nosotros para llevar nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo quita del hombre sus pecados. Por eso debemos de orar todos los días y pedirle a Jesucristo, lávame en tu sangre, purifica mi vida, pasa por ese rocío sobre mí para yo ser santificado todos los días. Y esto, déjame decirte, no es por obras humanas, sino por el sacrificio de Jesús. Seguimos hablando de la persona de Jesús. Tal vez tú dices, bueno, somos salvos por las obras que podemos hacer o somos salvos por gracia. Mira lo que dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Ok? En la voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es decir, que por la gracia de Jesucristo somos salvos, somos santificados, pero hay una parte que tenemos que hacer, pero no quiere decir que por esta obra que yo hago,
es que yo puedo comprar la salvación. No, la salvación, la santificación no puede ser comprado. Por eso dice, Jesús sufrió el rechazo para santificarnos. Al padecer fuera de la puerta, Jesús tomó nuestro lugar, llevando la vergüenza y el pecado. Esto es parte del proceso de la santificación. Por eso Isaías nos dice en el capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciados y no lo estimamos. Él fue despreciado, desechado entre los varones, los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto por nosotros, para que tú y yo pudiésemos ser hechos santos delante de Dios. Es por la obra totalmente de Jesucristo. Entonces, ¿por qué es necesario la santidad? Y yo creo que aquí estamos en la parte más central de esta enseñanza. Si hay algo que te vas a llevar en esta tarde, cuando estás escuchando tal vez esta grabación, si hay algo que te puedes llevar, llévate esta parte, guárdalo en tu corazón, en tu mente, escríbelo, ráyalo en la Biblia que tienes o en el digital, guárdalo en tu teléfono, tírale una foto para que lo puedas tener. Esto se trata de por qué es necesario la santidad, la santificación. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow. Qué versículo con un peso más grande, ¿verdad? Esto es algo tremendo. Seguir la paz con todos, estar en paz con todos los que están alrededor, pero también la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Esto es un llamado a tu corazón, a tu espíritu. Esto es un llamado a tu vida, que nadie verá al Padre sin santidad. Entonces, cuando se refiere a una vida de santidad, ¿qué quiere decir? Una vida que jamás cometo errores. No quiere decir eso. Se refiere a una vida, escucha esto, apartado para Dios, coherente con la fe que tú tienes en Cristo. Coherente con la fe que tú tienes. Si tú proclamas, yo tengo fe en Jesucristo, pero vives una vida apartado que muestra lo contrario, no estás viviendo una vida de santidad. Si hoy yo canto una canción de la iglesia y mañana estoy cantando Shakira, eso no es una vida de santidad. Si yo estoy con las manos levantadas al Señor en el templo, alabando con mis hermanos y por la noche me encuentro en un club, eso no es una vida coherente con la persona de Jesucristo. Pero si no se trata de una vida perfecta donde no hay pecado, porque el único que no cometió pecado, que vivió una vida perfecta cuando anduvo aquí sobre esta tierra, se llama la persona de Jesucristo. En él no hubo pecado. Fue una vida perfecta. Padeció como nosotros, estando en la condición de hombre, pero sin pecado. Entonces, no habla de perfección sin pecado, sino de una vida con la dirección de vida guiado por el Espíritu del Señor. No habla de perfección de pecado, sin pecado, sino de una dirección de vida guiado por el Espíritu Santo. Ahí está todo. Tenemos que ser guiados por la persona del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que estamos viviendo esa vida de santidad? Pero primeramente, mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no te ha llamado a vivir una vida de pecado, sino te llamó a vivir una vida de santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Afirma realmente la necesidad de la santidad como evidencia de una fe genuina. Esto nos enseña la salvación no es por obra, sino que la verdadera fe produce una vida transformada. ¿Ok? Y este es el punto más grande. Esto no se trata de obras, pero sí la fe nos muestra realmente una vida cambiada que produce santificación, santidad. Y dice Santiago 2:17, así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Somos llamados a vivir por gracia, pero esa gracia nos llama a vivir una vida de santidad. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Y con esto ya estamos por cerrar. ¿Cuáles son algunas de las evidencias de una vida santificada? Eso está perfecto. Es una pregunta muy legítima. ¿Cómo yo puedo ser, cómo saber que yo estoy viviendo en una vida santificada de santidad? ¿Cómo puedo identificarlo en otra persona? Vidas que están viviendo una vida de santidad ante el Señor. Primeramente, el Espíritu Santo sabe todo y discierne el corazón, los pensamientos del hombre. Eso es un trabajo del Espíritu Santo, pero sí podemos notar en la manera de conducirnos, en la manera de nuestro carácter, en la manera de hablar, porque cuando tenemos a una vida de santidad, tenemos una vida guiada por el Espíritu Santo y hay frutos que produce el Espíritu Santo en el creyente. Por eso podemos leer Gálatas 5, los famosos versículos 22 al 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo yo puedo identificar que realmente estoy siendo santificado? Cuando puedo notar los frutos del Espíritu Santo producirse en mi vida. Cuando tengo amor, cuando tengo gozo, paz, paciencia, cuando tengo fe, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, ahí es donde realmente puedo saber que Dios está obrando en mí y estoy en el proceso de la santificación. Y para concluir esto, quiero leerte esto brevemente, que dice: la santificación se efectúa en el creyente cuando éste reconoce su identidad con Cristo en su muerte y su resurrección, y por fe se propone vivir cada día en esta unión con Cristo y somete todas sus facultades al dominio del Espíritu Santo. Yo creo que ahí está la clave, amada iglesia, amado hermano que me está escuchando en este momento. Yo creo que la santificación es puesta por obra, se efectúa cuando nosotros podemos reconocer quiénes somos en Cristo, reconocer en su muerte, en su resurrección y proponernos todos los días en la unión de Cristo a someternos a Él y decir: Espíritu de Dios, Espíritu de santidad, santifícame, muéstrame cuáles son las áreas que debo cambiar, muéstrame a mi corazón cuáles son las áreas que debo dejar, que debo mejorar, que tengo que abrirte la puerta todavía para que tú puedas entrar a mi vida y hacer la obra de la santificación. Y yo creo que esto es el todo del hombre en este proceso de la santificación y debemos querer buscarlo porque la Biblia es muy claro cuando dice: sin santidad nadie verá al Padre. Yo creo que esto debe de pesar todos los días en nuestros corazones para decir: Señor, hazme más como tú, cámbiame en tu imagen y semejanza para que puedo dejar ir esas cosas que no te agradan y empezar a hacer las cosas que sí te agradan, las cosas que van en línea a tu palabra. Y todos los días ser mejor cristiano, ser mejor creyente, ser mejor hijo, ser mejor hermano a los otros creyentes de la fe. Y creo que hoy estamos en línea con la persona del Espíritu Santo, porque todo lo que estamos aquí hemos dicho: Espíritu Santo de Dios, santifica mi vida y hazme caminar en santidad para ser santo como tú eres santo. Y otra vez te lo digo una vez más para ya pasarlo a la pastora con las preguntas que tal vez tengamos, pero esto no es que vas a vivir una vida perfecta, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Vamos a cometer mistakes, como decimos, errores, pero la grandeza del hombre es levantarse, no quedarse en el piso, pedirle al Señor que nos lave con su sangre, saber que Jesucristo es la persona responsable, que será la persona de santificar mi vida, que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino se trata de lo que Jesucristo puede hacer y que se trata de mi obediencia. Cuando el Espíritu Santo me habla a mí, estar en obediencia con Él y tener el querer como el hacer para cambiar y estar dispuesto
a dejar que el Espíritu de Santidad obre en mi vida. Dios te bendiga en esta mañana y espero que hayas disfrutado en la palabra del Señor. Espero que hayas aprendido algo y yo les hago un llamado, invitación a mí primero y a todos los que están escuchando a querer todos los días entrar en este proceso de la santificación, cuál es un proceso de todos los días. Entonces, cuando venga lo perfecto, cuando venga los eternos, cuando venga la persona de Jesucristo, conoceremos como fuimos conocidos, lo de en parte se acabará y este proceso de la santificación se acabará y estaremos con Jesucristo en un cuerpo glorificado, estaremos en otro estado de vida, estaremos en otro modo de vida y ya estaremos con Él. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que ser santificados todos los días y llevar este cuerpo a obedecer el proceso de la santificación con la ayuda de la persona del Espíritu Santo. Así que gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga grandemente. Vamos a abrir este espacio para preguntas, para comentarios, para testimonio, para lo que tú quieres cooperar. Y le entrego esta parte ahora a nuestra pastora. Dios te bendiga grandemente. Amén. Amén. Dios te bendiga. Yo creo que ha sido un tiempo maravilloso y este es el momento que si quieres, tienes una pregunta, comentario, él está abierto los micrófonos para que compartes en esta mañana algún pensamiento que el Señor ha puesto en tu corazón. Yo creo que esto es una doctrina muy importante porque es un proceso que nos alinea con Dios todos los días. Así que aquí Jesús escribe y lo leemos. Algo muy importante es que la salvación es por gracia, más la santidad es por proceso. Es verdad, sí, es verdad. La salvación es por gracia, pero la santidad es un proceso de todos los días, de alinearnos al Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien más quisiera hablar, este es tu momento. Amén, Jesús, estás claro. La salvación sí es por gracia. No hay nada que nosotros podemos hacer para comprar la gracia y la santidad es un proceso. Y yo creo que eso es algo grande porque las dos vienen de las mismas personas, por las personas de Dios. Dios nos da la salvación y Dios es el que nos otra obra para nosotros ser santificados todos los días. Así que el factor común aquí es Dios. No hay, eso es algo grande. Amén. Pastora, yo quería agregar algo que me pasó, que estábamos hablando, el pastor estaba hablando de la santidad y a mí en el trabajo me preguntó una persona el año pasado que si yo estaba yendo a la iglesia. Yo le dije que no estaba yendo porque pues yo tenía mis motivos, ¿ve? Que yo me dijo, ay, entonces ya regresaste al mundo. Yo le dije, no estoy yendo a la iglesia y no me estoy congregando, pero yo no voy a regresar. Yo estoy pidiéndole a Dios que un día pues yo voy a poder regresar porque pues ve que en la vida hay cosas que pasan y pues quizás no se las he practicado, pero un día se las vamos a platicar y porque pues no he podido llegar. Pero entonces eso que el pastor estaba hablando de la santidad, yo no sé, se me vino a la mente eso y yo dije, quizás en mi inconsciencia, yo dije, no, porque yo no he ido, pero no porque yo no he querido ir, sino que no he podido. Yeah. No, esto es, Zulma, yo creo que hay una parte de la vida en donde hay algo, hay personas que siempre van a criticar lo que no entienden. Y esto es algo que hasta el enemigo puede tomar ventaja para tratar De recordarnos nuestro pasado. sí, recordar el pasado, desalientarnos, pero si yo puedo entender algo es que eh, lo que me hace a mí tener una relación con el Señor, lo que me lleva a vivir una vida de santidad, es que yo reconozco precisamente que no soy perfecto.
es que puedo entender que sí, tengo situaciones, tengo momentos que tal vez no son ideales y tal vez como tú dices, bueno, yo quiero ir a la casa del Señor, pero tengo estas situaciones que son impedimentos donde no puedo ir, pero esto no quiere decir que regresaste a tu vieja persona, porque la Biblia dice de modo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Sí es importante atender a la iglesia, estar con esa comunión, porque la Biblia dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, pero en esto tu caso no se trata de que tú no estás, tú has parado ir porque no quieres ir más. No, esto se trata por una condición específica, una situación específica y no quiere decir que regresaste. Así que estás siendo santificado todos los días, Ulma, como todos nosotros, todos estamos siendo santificados. Aunque vayamos a la iglesia los 7 días a la semana, todos estamos siendo santificados. Lo que el Señor, el llamado que el Señor nos hace es estar en esa comunión, en esa relación todos los días con Él. No tiene que ser en las 4 paredes del templo, aunque eso te ayuda a alimentar tu fe, sí, y no vamos a descartar atender a la iglesia del Señor, pero sí lo que más te va a alinear con el Señor y lo que te va a dar progreso en este proceso de la santificación es tener esa comunión con el Padre todos los días, invitar al Espíritu Santo a que mora en ti, a que cambie, a que te revela, a que te hable, estar en la palabra del Señor. Y no te preocupes, la gente siempre van a buscar ciertas cosas para hablar, siempre te van a criticar las personas. Imagínate, dice la palabra, si lo hicieron con el árbol verde, ¿cuánto no harán con el seco? Si a Jesús lo criticaron, si le hablaron, si dijeron cosas en contra de él, imagínate a nosotros, que no somos el árbol verde, somos árboles secos, somos ramas secas. Entonces, ¿qué no van a hablar de nosotros? No te preocupes de eso, pero sí mientras Sí, tengas el Espíritu Santo obrando en ti, estás siendo santificado todos los días. amén. Es un proceso. Amén. Y yo creo que esto te puede usar de motivación, porque creo a veces la gente tiene una expectativa que cuando vamos a la iglesia o somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que vivir ciertos factores que ellos ponen como estándares. Y yo creo que el cristiano es santificado cuando se identifica con Cristo y acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesús, acepta la muerte y resurrección de nuestro Señor y saber que esto es un proceso sí, de todos los días, reconocer que a través de su Hijo hemos sido santificados, reconocer que el Espíritu Santo es el que obra entre nosotros y que el Espíritu Santo no nos va a abandonar, sino es que si nosotros voluntariamente rechazamos al Espíritu Santo. Y sí, congregarnos es importante, pero hay cosas en la vida que nos pasan. Lo bueno es nunca perder esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y a la vez también no perder la comunión con los hermanos de la fe, con los pastores y los que nos rodean, porque no hay distancia. La iglesia siempre yo he creído que no son las 4 paredes, sino la iglesia es, somos todos nosotros, un cuerpo, que no importando si estés allá en Guatemala, si estás aquí en Estados Unidos, todavía somos parte del cuerpo de Cristo y estamos para ayudarnos en la fe. Y creo que tanto, como dice Eric, creo que tanto el amar a alguien y el perdón y la santidad es una decisión propia, correcto. Amar y perdonar a alguien es una That's decisión right. propia y la santidad es una decisión de todo día. Y tú pones en nosotros ese deseo de apartarnos del mal. ¿Qué quiere Así decir? mismo. Que todos los días tenemos que ser purificados y santificados. Todos los días es como el hierro con hierro se pulen. Y a veces hay cosas que nosotros mismos nos vamos a rozar aún hermanos en la fe, vamos a rozar hierro con hierro, pero es para purificarnos a la imagen del Señor. El Espíritu Santo todo el día te va a rozar, te va a pasar por ese filtro espiritual para ver que alinear que todo nuestro pensamiento, nuestro caminar, nuestro vivir se alinee con Dios, sea que nosotros estemos en la iglesia, sea que estemos en el trabajo, sea que estemos en la casa, en el trabajo donde yo todo estoy, todo el mundo sabe que yo soy cristiana, soy pastora, imagínate, todo lo que uno, como se comporta, la gente lo están viendo y te están procesando, no quizás para bien, sino para saber. Y por eso tenemos que tener
tener en mente que somos testimonios abiertos, cartas abiertas del Evangelio. A veces cuando yo he estado esta semana con un dolor en el cuello que aún ni me puedo mover y yo estaba así en el trabajo y hubo un momento que yo quizás ya me sentía como que, wow, ya qué voy a hacer, pero tuve que recordar y decir, wow, tengo que ponerme aquí diciendo, soy sana, con una sonrisa, colgate, porque los que me rodean dice, tú predicas de Cristo, predicas de salvación, predicas que eres sano, y todo el tiempo decía, con dolor, pero en victoria, porque el Señor es el que nos da las gracias, ¿sí? Es una decisión de todos los días, que el Señor nos renueve, me quite el yo. Joanny es muy mala, pero el Espíritu Santo es mejor. No sé si hay alguien más que quiera agregar a este precioso tema y que declarar que vamos a ser sanos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Cogiendo esa palabra que dice en victoria que debemos andar. Yo leía de que en la vida cristiana hay victoria. Hay victoria en la vida cristiana. Sabemos de que en el proceso de la santificación vamos a caer porque no somos perfectos, como lo hemos venido, como lo vino diciendo el pastor. Estamos en un proceso. Pero lo importante aquí, y lo puedo, en mi experiencia o en mi proceso o en mi tribulación o en mi caminar, vamos a llamarle todos los nombres, puedo ver de que una parte que me agrada mucho es de que nosotros seguimos caminando, vamos a caer, pero vamos a levantarnos. Si es que le damos espacio al Espíritu Santo, si le damos al Señor a reargullir nuestro corazón, Él nos va a hacer ver de que en qué nos hemos equivocado. Y si nosotros inmediatamente somos obedientes y de alguna manera rectificamos de repente ofendemos a alguien, ¿no? Un ejemplo. El Señor nos hace ver de que de repente no fue de nuestra intención, pero hubo una ofensa, pues Él nos reargulle y nos hace que vayamos a esa persona a pedir perdón. Y ya nosotros podemos caminar limpios y sin esa carga. Es el día a día caminar. Pero lo que me encanta de esto es la palabra que dice en primero de Juan 2:1, que dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa porción de la palabra me encanta, porque caminamos todos los días y siempre va a pasar algo, siempre va a haber un tropiezo, ya sea de la misma concupiscencia de la gente que no conoce a Dios, o de repente de nuestro mismo carácter, o póngale cualquier ejemplo, pero siempre va a haber un tropiezo, pero lo que Exacto. nosotros tenemos estar Ujú. completamente seguro es de que tenemos un Padre que nos ama, Exacto. que tenemos al Señor Jesucristo que murió por nosotros y que su sangre preciosa nos lavó de todo ese pecado que el enemigo nos va a acusar día, noche, en cada momento, y lo dice la palabra, que Él nos acusa en todo momento. Y tenemos que tener la convicción y pedirle al Señor, porque no es fácil, no es fácil. Ayer yo pensaba en algo que me dijo una persona y yo entraba en mi conciencia, ¿no? A orar, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y de pronto vienen los pensamientos, ¿no? El dedo acusador del enemigo y dice, no, hay que pararse firme y decir no, porque si yo pequé, abogado tengo para con el Padre. Entonces hay que Exacto. visualizarnos, hacerlo realidad la palabra, decir, este es mi Padre, aunque no sabemos cómo es la Yeah. figura del Padre, pero dice la palabra, como dijo el pastor, fuimos Sí, hechos a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Cómo es su semejanza, no? No sí, solamente físicamente, sino cómo es Él. Entonces tenemos que creer esa palabra, decir, no, Él me justifica, exacto. yo tengo abogado, Él me defiende. De repente yo no tengo el argumento perfecto, no tengo la palabra perfecta en ese momento, pero Él sí me va a hacer recordar lo que ya escribió. Que fue Exacto. inspirado por él, lo que escribió, y lo tenemos que usar, tenemos que abrir la boca y decir no, pedir perdón al Señor primeramente, pedir perdón a Yeah. los que debemos pedir perdón y utilizar la palabra. No, no, yo tengo a Jesucristo el justo que Él intercede por mí y su sangre preciosa me lavó y nos levantamos y seguimos caminando. Y si alguna persona de nuestro lado siente ese remordimiento de algo, Yeah. tener la convicción
de lo que creemos y manifestársela a esa persona para que esa persona también se levante. Es una manera de poder caminar juntos Amén. a esa santidad, porque la santidad es una separación, esa separación que el Señor Ujú. nos va enseñando día a día, ¿no? De venir a su palabra, a sus escrituras, como lo manifestó el pastor en su oración, pero también es amando a nuestro prójimo. Sí, Esa parte es muy importante, es la más ya, dura que porque dice como amarnos a nosotros mismos, pero a veces sí. nos amamos tanto que nos olvidamos del prójimo. Así que Ya, creo que, al menos a mí me encanta ese versículo de 1 de Juan 2:1, ya, que creo que todos deberíamos tenerlo en la mano para que cada vez que el enemigo nos acuse, vengamos, se la pongamos de frente como tarjeta roja y lo saquemos de fuera del partido. Bueno, sí. la gloria No, de Dios. Eso es todo. eso, Así es. eso está bueno. Y es verdad, porque la santidad en sí, como tal, podemos ver como que abarca muchas cosas, no solamente de algo personal, pero sí se trata de esa comunión y comunión con los hermanos. Por eso el versículo que leímos más temprano habló de buscar la paz, pero también habló de buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Padre. ¿Y cuál es la paz que estamos buscando? No solamente la paz para con Dios, porque esa tenga la paz obra completa, pero sí estamos hablando también de la paz entre los hermanos, buscar la paz, porque esto es algo que necesitamos estar en paz. Por eso Pablo dice, si es posible estar en paz con todos los hombres, tenemos que estar en paz el uno con el otro, estar en ese amor, amarnos, ayudarnos. Y esto es todo es parte de la santificación, porque si estamos diciendo que estamos siendo más como el Señor, ¿qué cosa es el, quién es Dios? Dios es amor, Dios ama todo, Dios tiene y quiere estar en paz con nosotros, entonces nosotros debemos de tener y querer lo mismo y estar y en buscar esa paz el uno con el otro, cuál es parte de ese proceso de santificación, es muy importante y buen punto. Amén. Y creo que no sé si alguien más quisiera hablar, sino para ir cerrando este tiempo y realmente poder analizar que el Señor es maravilloso y yo creo que sí, la santificación es algo que el cristiano se somete todos los días y somete cada parte de su vida al Espíritu Santo. Cada parte de nuestras vidas la tenemos que someter al Espíritu Santo. Yo creo que ha Ya, sido un tiempo maravilloso y ha sido un tiempo donde hemos podido caminar en la palabra del Señor. Quizás tú dices, wow, no. Ahora no quiero preguntar, no quiero hablar, pero nos puedes contactar directo y podemos hablar más sobre lo que todo es la santificación. Pero lo que amén, podemos exacto. llevar en esta tarde, en esta preciosa mañana, es que sí, el crecimiento espiritual comienza cuando somos salvos por medio de la gracia del Señor, pero aunque declaramos que somos santificados en el momento, como dice esta doctrina, dice que en el momento de salvación somos declarados santos, pero hay mucho más crecimiento espiritual adelante, cuando el creyente se somete a la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios que es transformada progresivamente hacia una naturaleza divina como la de Cristo. ¿Qué quiere decir? Es progresivo, es todos los días y como ya hablaba con alguien en la iglesia hace una semana atrás, no es llegar quien llega primero a la meta, sino es llegar a la meta. No importa si usted va a 100 millas, si va a 10 millas, si va un pasito a la vez, lo que importa es seguir caminando en el caminar de la fe y cada día dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos santifique y llegar a la meta que es estar con nuestro Señor en ese tiempo donde anhelamos estar adorando y declarando que Él es santo y que Él reina por siempre. Así que vamos a ir cerrar este tiempo con oración. Te damos gracias por haberte conectado, gracias por estar aquí. Pastora, Adelante, Francisco. antes de que cerrara, pastora, quería poner un granito, pastora. Ponga Eh, la arena entera. yo, pues sabemos que Dios nos ha llamado y nos ha puesto su nombre en nuestro corazón.
Y solo hay un versículo que quería darles para todos mis hermanos, que es tan precioso, que está en Josué 1:9. La palabra dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Eso quiere decir que cuando Él nos llama, Él nos esfuerza conforme nuestro corazón. Nosotros tenemos que poner el corazón hacia Él y Él estará en todo momento con nosotros para la victoria. La victoria no es de nosotros, la victoria es de Jesús, Yes. porque cuando nosotros lleguemos al cielo y miremos nuestro nombre, no es por nuestras obras, sino por la obra hermosa y preciosa que Él ha hecho en nuestros corazones. Así que tenemos que esforzarnos y ser valientes para llegar a esa meta tan preciosa que es el cielo. Amén. Amén. Ay, Así mismo. Teníamos que tener ese punto y es maravilloso, y con eso cerrar realmente y alinea a lo que hemos estado hablando este mes sobre la conquista, sobre el mes este año que estamos hablando de Josué 1:9, y le quiere decir que Dios nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Así que te damos Amén. gracias y oramos en esta preciosa mañana y dile: Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta clase que habló a mi vida primeramente, y poder entender que no se trata de que realmente nosotros podamos lograr, se trata que dejar que el alfarero nos santifique todos los días, que es un proceso, es una obra progresiva de todos los días, Señor, que el alfarero a veces sí nos va a tomar en sus manos, y quizás ya el barro está completado a la luz de nuestras vidas, pero al momento que quizás hay algo tan pequeñito que a la vista espiritual, de vista física no podemos ver, pero el alfarero lo ve en la vista espiritual y nos rompe por completamente, no solamente para que nosotros digamos: wow, no salgo de una para entrar en otra, esto duele, esto no lo puedo aguantar. No, es porque el alfarero sabe lo que es mejor para nosotros, y es que nos lleva hacia la perfección de nuestro Señor, para podernos crear en ese barro perfecto por la obra del Espíritu Santo, Señor. Que cada día podamos ser santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Que Aleluya. cada día podamos morir al yo y dejar que el Espíritu Santo obra en nosotros. Quita Sí, en Señor. nosotros alguna falta de perdón, alguna falta que nosotros quizás tenemos en nuestros corazones, alguna cosa que hemos estado guardando, que hoy la dejamos que sea quebrantada en las manos del alfarero, para que nosotros seamos transformados por medio de la obra del poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada hermano que se conectó, gracias por cada hermano que va a ver esta clase, gracias por cada momento que compartimos en tu Aleluya. palabra. Sí, Señor. Te damos gracias porque realmente somos conquistadores por medio de nuestro Señor y por medio de la santificación del poder del Espíritu Santo. Padre, llena este día con tu gracia, con tu favor. Sana al que está enfermo, sana al que tiene alguna dolencia, pero hoy que podamos sentir que la obra del Espíritu Santo todavía no ha terminado en nuestras vidas, Señor. Purifica, santifícanos, sepáranos para ser personas que te reflejen a ti, Señor. Este día te lo entregamos a ti, y mañana nos gozaremos en tu casa y adoraremos a ti, porque tú eres el único que nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Bendícenos, ayúdanos, danos que podamos tener gozo, paz, paciencia, benignidad, porque estos son los frutos de una vida santificada por medio del poder del Espíritu Santo. Te damos toda alabanza y diga conmigo: amén, amén. Amén. Gracias por conectarse en Aleluya. esta preciosa Amén. mañana. Dios te bendiga. Amén. Amén. Pasen Dios le buenas bendiga a Amén. todos. Amén. Señor.